venimos muchos los que han pasado un confinamiento más duro, a lo mejor viendo ahora ciertos miedos. Vamos a hablar con Joan Bagué, que es psiquiatra, es director médico de CPB, que gestiona centros de salud mental en Cataluña. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se empiezan a ver las consecuencias del confinamiento, del duro confinamiento, en la salud mental de los españoles? Bueno, la verdad es que estamos empezándolo a ver estas últimas semanas. Las primeras semanas del confinamiento, la verdad es que hubo una disminución de las consultas a todos los niveles asistenciales de salud mental, pero ahora ya sí que estas últimas semanas estamos empezando a ver un notable incremento de las demandas de atención, que incluso están por encima de lo que habíamos realizado durante el mismo periodo del año anterior. ¿Y cuáles son estas demandas? Es decir, ¿cómo se está notando? Sobre todo lo que estamos viendo son aumento de trastornos de ansiedad, algunos trastornos afectivos y en menor medida, pero están apareciendo ya pues trastornos ligados al estrés, trastornos por estrés agudos, trastornos por estrés postraumático, duelos patológicos también y algún incremento en conductas adictivas, ¿no? ¿Cómo podemos...? A lo mejor hay mucha gente que nota que le pasa alguna cosa y no sabe cómo vehicularlo. ¿Cómo podemos saber que estamos en esta situación de estrés, por ejemplo, que nos estaba comentando usted? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, a ver, en esta situación tan excepcional que estamos viviendo, todos hemos podido en un momento dado experimentar sensaciones de incertidumbre, de miedo, algún tipo de ansiedad, incluso de momentos de malestar emocional. Todo esto son síntomas pasajeros, leves y que no revisten, digamos, ninguna gravedad ni van a dejar ninguna secuela. Y en la mayoría de la población que puede experimentar estos síntomas, simplemente con un asesoramiento o un soporte puntual va a ser suficiente. Sí que es verdad que hay en una minoría de la población personas que han tenido factores de riesgo, que han estado expuestas pues, a la enfermedad, a síntomas de la enfermedad, familiares que han tenido fallecimientos cercanos en condiciones, ya sabemos, especialmente difíciles, profesionales sanitarios o personas con antecedentes ya de patología mental previa. Estas personas son población vulnerable que en un momento dado sí que pueden presentar pues, síntomas ya más caracterizados, más persistentes, con, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, pero persistentes, con vivencias de desesperanza, con ansiedades a veces desbordadas, incluso con una repercusión sobre el estado de ánimo muy notable. Y esto, pues sí que entonces ya requiere de la atención por parte de una atención especializada, ¿no? Doctor, hablaba usted de las pérdidas. Han sido unas pérdidas muy concretas, bajo una presión muy fuerte y sin capacidad prácticamente para poder, quien ha tenido una pérdida cercana, despedirse de sus seres queridos. Bueno. Ese luto, entiendo que habrá que gestionarlo a partir de ahora también, ¿no? Sí, naturalmente. Ya tenemos la previsión de que seguramente lo que llamamos duelos patológicos, que no es todo el afecto ligado a la pérdida normal de un ser querido, sino que tiene un componente de malestar intenso, persistente, de incapacidad, digamos, de vislumbrar una evolución y una salida hacia este propio proceso de pérdida y de duelo. Esto que llamamos duelo patológico pensamos que vamos a verlo incrementado estas próximas semanas y meses debido a las situaciones tan difíciles, ¿no?, por la que han pasado los familiares de los fallecidos por el COVID durante estas últimas semanas, ¿no? Y usted comentaba cuando hacía un poco el repaso, ¿no?, de los problemas que puede haber ahora de salud mental, hablaba también de que han notado un cierto incremento de trastornos adictivos. ¿En qué sentido? ¿En qué? Sobre todo en adicciones comportamentales, es decir, adicción juego patológico, por ejemplo, estamos empezando a ver pues, un incremento en las conductas patológicas de juego ligado a todo el consumo excesivo de redes sociales y de juego, de apuestas, etcétera, en las redes sociales. También algún incremento en el consumo de tóxicos como el cannabis, si bien esto de momento está relativamente, digamos, el incremento es moderado por el momento. También hay, obviamente, ustedes tratan también con mucha gente mayor. La gente mayor, ¿cómo ha vivido esta experiencia? Ahora escuchamos hace un momento, ¿no?, una persona que estaba en la residencia y decía, en 5 días murieron 7 compañeros. Esto también tendrá sus consecuencias, obviamente.
Claro. Sí, las personas mayores, especialmente las que han estado en residencias, han vivido situaciones, digamos, claramente traumáticas, ¿no? Entonces, evidentemente, el riesgo de que puedan presentar síntomas psicológicos y psiquiátricos ligados a esta vivencia de trauma es un riesgo, pues, importante. De todas formas, también va a depender de las capacidades de adaptación de estas personas. Y una cosa es estar expuesto a una situación traumática, y esto no significa que inevitablemente esta persona vaya a desarrollar problemas psicológicos o psiquiátricos. También va a depender, pues, de muchos factores, entre otros de las capacidades de adaptación a circunstancias adversas, de las capacidades resilientes de cada persona, ¿no? Y en este sentido también hay que contar que muchas veces hay personas que frente a situaciones tremendamente adversas reaccionan de una forma adaptativa muy adecuada, ¿no? Doctor, dos cosas más. Lo primero, obviamente, las personas que ya tenían un problema de salud mental previo, ¿cómo han vivido esto y si se ha descuidado un poco esto a lo largo de este periodo? Porque no podían, pues, tener sus tratamientos o sus sesiones o tener un contacto directo con sus médicos. Bien, debemos decir que, sobre todo durante las primeras semanas del confinamiento, en nuestra experiencia con nuestros pacientes, nos sorprendieron agradablemente en el sentido de que tuvimos muchas menos descompensaciones de lo que habíamos previsto. Esto yo creo que en parte fue por las propias capacidades de contención de estas personas, muchas veces personas frágiles con patologías crónicas, y también porque, si bien no pudimos seguirlos atendiendo de manera presencial, sí que pusimos en marcha muy rápidamente todo un sistema de soporte y de atención telefónica y telemática. Y esto nos ha hecho proactivamente innovar nuevos instrumentos y nuevas maneras de atender a nuestros pacientes, ¿no? Y todo el desarrollo en muy pocas semanas, ¿no?, de una atención telemática en cuanto a atención individual, pero también grupal a través de muchas actividades, nos parece que esto ha sido un elemento que ha favorecido también esta capacidad de contención y esta buena respuesta inicial de los pacientes más graves a esta situación tan adversa. De todas formas, es verdad que con el paso de las semanas y con el paso del tiempo, ahora empezamos a ver, pues, algunas situaciones de descompensación también ligadas a las dificultades inherentes, digamos, a toda esta situación de pandemia, ¿no? Doctor, para los que pasan los días y dicen, yo es que estoy bien en casa porque tengo miedo, porque no me apetece salir, veo mucha gente en la calle, ¿cómo afrontar este momento? Es decir, ¿hay que dejarse llevar y quedarse en casa? ¿Hay que forzarse a salir a la calle? Bueno, esta es una de las situaciones en las que nos empezamos a encontrar, ya que es el miedo al desconfinamiento, ¿no? Es decir, el confinamiento ha traído también algunas cosas positivas y hay personas que de alguna forma se han sentido bien recluidas en casa, ¿no? Lógicamente, forzar las cosas es siempre complicado, pero no es deseable que aparezcan conductas de tipo fóbico, evitativo, de que las personas se sientan mejor en casa, pero no porque en casa estén especialmente bien, sino porque les da miedo salir a la calle, les da miedo el poderse contagiar, les da miedo el volver a reemprender sus actividades habituales, y esto es algo que evidentemente no podemos dejar que se instale, y es importante que si alguien tiene síntomas de este tipo intente, pues, pensar que de todas formas el riesgo del contagio todavía existe, pero es mucho menor de lo que había sido antes, que tenemos dentro de las precauciones y de las condiciones sanitarias que nos marca la propia normativa actual, pero tenemos posibilidad de salir, de hacer cosas, y que es importante no quedarse encerrado en casa. Y si esto aparece como un problema persistente, entonces es conveniente de poder consultar a un especialista. Pues, doctor Joan Bagué, muchísimas gracias por estos consejos y por acercarnos un poco más, una consecuencia más de este confinamiento, de esta situación tan compleja que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el otro día estaba María